Hola, ¿qué tal? Este es el octavo vídeo de nuestro curso básico de edición con DaVinci Resolve 12.5, que ya sabéis que estamos haciendo en finalcutpro.es en colaboración con Blackmagic. Vamos a empezar por añadir un texto a nuestra línea de tiempo. Para eso vamos a ir a la biblioteca de efectos, en herramientas, bajamos hacia abajo y aquí tenéis los textos básicos. Si escogemos cualquiera de ellos, por ejemplo el texto normal, lo podemos arrastrar, como veis, y aquí aparecería nuestro texto. Para modificarlo, vamos a ir al inspector. Si no lo tenéis abierto, le dais a este botoncito y aquí podéis cambiar el texto. Como veis, tenéis las típicas herramientas de todos los programas de edición, donde podéis sustituir la fuente, el tamaño, el interlineado, añadir una sombra, un trazo, etcétera. Entonces, como siempre, empezamos por el tipo de fuente que queréis utilizar. Pues por ejemplo, vamos a utilizar una Frutiger. Aquí podéis cambiar el tamaño, la separación entre letras, interlineado, en el caso de que hubiese varias líneas, etcétera. Para resetear cualquier propiedad, doble clic en el nombre de la misma. Veis que tenéis todas las opciones típicas, como os decía. Entonces, por ejemplo, si queréis añadir una pequeña sombra, pues simplemente aquí le decís el desplazamiento tanto en X como en Y que le queréis dar, el desenfoque, la posición, etcétera, etcétera, y ahí podríamos ir ajustando, como podéis ver, la sombra. También, por supuesto, podéis cambiar el color, podemos incluso añadirle un fondo a este texto, etcétera. Es decir, todas las opciones básicas. Una cosa que hay que tener en cuenta es que si tenéis varios textos, tenéis varias líneas, pues fijaos cómo si las marcáis aquí, ahora podéis cambiar las propiedades de cada uno de los elementos. Por ejemplo, el color de esta segunda lo podemos ir cambiando. Entonces es un generador bastante competente. También tenéis un scroll, este desplazar, en el que el texto irá pasando de abajo a arriba, de arriba a abajo. Y también tenéis lo que se suele llamar normalmente lower third, que son los típicos rótulos en el que podemos indicar nombre y en otra línea el cargo. O también ciudad, país, etcétera. En este caso, como veis, tenéis separado en la parte de arriba y en la parte de abajo sus características para que ambas puedan ser diferentes. En Resolve, por supuesto, también podéis añadir rótulos procedentes de Photoshop. Por ejemplo, vamos a mi panel multimedia y yo tengo aquí un logotipo en formato TIFF. Vamos a bajarlo a la línea de tiempo. En este caso el fondo está negro porque lo he puesto en un sitio en el que había un hueco. Pero si lo ponemos sobre cualquier elemento, fijaos que en este caso se ve la transparencia. Es decir, Resolve admite canales alfa dentro de los TIFFs, también dentro de los PNGs o de los archivos Targa. También podemos importar archivos JPG, eso sí, sin canales alfa, y archivos de Photoshop, archivos PSD, eso sí, sin que las capas se vean individualmente. Un apartado muy interesante del programa que estábamos viendo antes es el inspector. Cuando marcamos cualquier elemento, en este caso en la línea de tiempo, sus características aparecen en el inspector. Entonces fijaos que tenemos las típicas opciones también de transformar. Podemos hacer los clips más grandes o más pequeños, como os decía, resetearlo dándole doble clic. Podemos resetear también su posición, como veis aquí tenemos rotaciones, puntos de anclaje, etcétera. En la parte inferior tenemos el recorte, izquierda, derecha, también típico como en todos los programas. Y en la parte de más abajo nos encontramos con lo que se suele llamar un Ken Barnes, que sería el típico efecto de zoom digital. Es muy fácil de utilizar, simplemente vais al botoncito de las opciones on screen, las opciones sobre pantalla, y aquí tenéis la posibilidad de elegir de dónde empieza a dónde termina ese zoom. Lo podemos intercambiar. Y si hacemos play, ahora estaríamos viendo un zoom hacia adentro, como podéis ver. Es muy fácil, una herramienta que también tiene muchos programas, lo podemos apagar de aquí. Como estabais viendo, también vamos a tener la posibilidad de transformar dentro del visor, es decir, con los controles en pantalla, que a veces es mucho más útil. Por ejemplo, podemos hacer un rescalado tirando de aquí directamente, o podemos girar. Esto sonará de la mayoría de programas de edición. Si cambiamos aquí a recortar, también podríamos pues recortar
una parte u otra de la imagen, dependiendo de lo que queramos hacer. También tenemos incluso una atenuación de bordes para hacerlo más suave. Es importante destacar que cualquier cosa que hagamos en el inspector se puede animar. De hecho, casi todas las cosas de DaVinci Resolve se pueden animar. Es bastante sencillo, simplemente si vais, en este caso, por ejemplo, al logotipo que tenemos aquí al principio y queréis que se amplíe con el tiempo, pues lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos al principio, ponemos un keyframe de zoom, ¿sí? Vamos a el último frame y vamos a darle un poquito de zoom. Entonces fijaos, como antes había puesto un keyframe, pues ahora el programa lo que va a hacer es interpolar los que están en medio y realizar este pequeño movimiento. A veces esto es más sencillo hacerlo con los controles sobre la pantalla. Si vamos aquí y pulsamos transformar, fijaos que ahora simplemente si añadimos un keyframe, vamos a hacerlo en este caso en todas las propiedades de transformar, vamos por ejemplo, para que lo veáis muy claro, en una primera posición, le damos aquí y ahora nos vamos hasta la parte que queramos que termine el movimiento y fijaos que ahora todas las cosas que hagamos se van a ir grabando, como pasa tradicionalmente en los programas de edición. Como veis ahora, todos estos movimientos que acabamos de hacer se van grabando. Para resetear de nuevo le damos aquí. Esto se puede hacer con todas las opciones de transformación, recorte, etc. Todo esto se puede volver mucho más intuitivo cuando lo vemos en nuestra línea de tiempo. En Resolve podemos hacer que los keyframes salgan debajo de los clips. Para eso simplemente tenemos que pulsar este botoncito y fijaos que aquí se amplía una zona en la que van a aparecer nuestros keyframes. Por ejemplo, si lo que queremos hacer es un zoom en este clip, nos vamos al principio como hemos hecho antes, vamos a hacerlo directamente en nuestra línea de tiempo, ponemos keyframes en todas las propiedades, movemos hacia adelante y aquí lo que vamos a hacer es ampliar. Fijaos que ya ha aparecido en nuestra línea de tiempo una línea que nos está dando la propiedad de zoom. Si ponemos más keyframes con opción, podemos variar ese movimiento también izquierda-derecha y podemos añadir curvas Bézier, con lo cual podemos hacer movimientos mucho más personalizados. Las propiedades se pueden animar todas y todas pueden verse debajo de nuestros clips. Si queremos terminar, solamente tenemos que cerrar con el botoncito. Si abrimos el botón que tiene al lado, vemos los keyframes y también podemos modificarlos izquierda-derecha. En este caso no su valor, sino izquierda-derecha. Entonces con este abrimos toda la zona y con el otro botón podemos ver los keyframes dentro de los clips en nuestra línea de tiempo. Por último y para terminar, vamos a ver cómo se ponen filtros en DaVinci. En la pestaña de edición propiamente dicho no hay filtros, nos los vamos a encontrar en color. En el próximo episodio veremos cómo funciona la parte de color o haremos una brevísima introducción a esa parte de color, pero para que veáis cómo funcionan los filtros simplemente marcáis un clip, vais a color y en OpenFX tenemos los filtros, en este caso yo tengo los de Resolve, los Resolve FX, más luego los de Universe. Entonces para aplicar uno hay que hacerlo sobre nodos, ya veremos lo que son en el próximo capítulo. Entonces si por ejemplo queremos hacer uno que se vea mucho, el desenfoque de mosaico, lo arrastramos y ya lo tendríamos aplicado. Aquí podemos variar dentro de los ajustes de OpenFX, podemos variar sus características. Fijaos que aquí tenemos diferentes características de ese filtro. Podremos aplicar un filtro por cada nodo, lo cual da muchísimas posibilidades. Pues esto es todo. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya sabéis que podéis seguirnos en finacapro.es, suscribiros a nuestro canal de YouTube para encontrar todas las novedades y también estamos casi siempre activos en nuestra cuenta de Twitter finacapro.es. Muchas gracias y un saludo.